que Dios hizo a Adán. Vienen las situaciones de Génesis 3 hasta Abraham, Génesis 12. Pasan aproximadamente 2000 años. De Abraham a Malaquías pasan otros 2000 años. De Jesús a la fecha ya pasaron 2000 años. Estamos en el séptimo milenio según la palabra del Señor. Nosotros hablamos del tercer milenio, del siglo XXI. Pero durante 2000 años Dios envió profetas o no. Contéstenme porque sí, pero paciencia porque no están dormidos. 2000 años envió profetas, envió jueces. ¿Y qué pasó con esos jueces y profetas? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Fíjense bien hasta dónde quiero que vayamos en su situación personal y en la mía, con la naturaleza que tenemos, que la consentimos demasiado nosotros. De Jesucristo a la fecha son 2000 años. ¿Cuánto ha exhortado el Señor a la iglesia? ¿Cuántos mártires han habido dentro de la iglesia que permitieron que llegara el evangelio a tu vida, el verdadero evangelio? Aquel evangelio que te dice fuiste comprado por precio, ya no te perteneces. Antes ibas a donde tú querías, de ahora en adelante ya no puedes moverte si yo no te doy la instrucción, dice el Señor. Y por habernos movido nosotros, por haber buscado un evangelio que se acomode a nosotros, porque el evangelio verdadero eres tú y yo quien nos tenemos que acomodarnos a lo que Dios dice, no acomodar Dios y su palabra a lo que uno quiere. Por eso dicen que el que predica el evangelio es duro, es esto. No, hermanos, no. Yo quiero llevarlos a que usted entienda la dureza del corazón suyo y el mío. Que si no hemos sido consumidos es por la paciencia de Dios tan grande. El que es salvo siempre será salvo. Pero el Señor dice: al que amo, ¿qué? ¿Le doy premios? Al que yo amo lo corrijo. Al que yo amo lo azoto. Al que no ama, pues ese es otro problema, que nos han dicho que Cristo murió por todo el mundo, y no es cierto. Porque si Cristo hubiera muerto por todos, entonces ¿por qué hay gente en el infierno? ¿Falló Cristo? Entonces hay una elección. Y en esa elección Dios te va a formar a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Ese es el llamado primordial que decía Pablo: no pretendo haberlo alcanzado, sino prosigo al blanco de mi soberana vocación. Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó para ser formados a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Qué viene? La palabra te va despojando del viejo hombre. Dice la palabra: despojaos del viejo hombre y revestidos del nuevo. Si nos presentan un Dios que no corrige, un Dios que no amenaza, porque Dios amenaza, ¿no? ¿No lo ha visto ahí en la palabra? Todas las almas son mías. El alma que pecare, esa no es una amenaza, una advertencia de parte de Dios. Conteste. Ese Dios no te gusta, ni a mí tampoco. Queremos un Dios que nos dé y que nos dé y que nos dé, sin un compromiso con Él. Y ahí es donde estamos equivocados, toda la iglesia en su nombre. Si nos presentan un Dios que no corrige, que no amenaza, que no dice nada por nuestra forma de vivir,
a ese Dios sí lo amamos. Ahí en 1 Timoteo dice, primero, segundo, después lo veo. Dice, fiel es Dios. ¿Sí lo leí? Fiel es Dios. Y he escuchado a uno de esos cantores que son muy famosos y venden muchos DVD. Dice, aunque yo sea infiel, Dios es fiel. ¿Lo ha escuchado usted esa palabra? ¿Cuántos lo han escuchado? Aunque yo sea infiel, Dios es fiel. Pero Dios no es fiel a ti. Es fiel a sí mismo, a su palabra. Dios no es fiel a ti. Dice Job 15, versículo 15, que Dios no confía en sus santos. Dios no confía en usted. Por eso dice, maldito que el hombre que confía en el hombre, y bendito el hombre que confía en Dios. Dios es un Dios que perdona y Dios es un Dios que restaura. Esa es la quinta enseñanza sobre la familia, y hay mucho más que hablar de la familia, del matrimonio, de los hijos. Eso es lo más importante para Dios, que hagamos un edificio grandísimo y con muchas cosas. No, las piedras vivas que son ustedes son las que tienen que ser edificadas como el templo del Dios viviente. Y para edificarse primeramente tienen que ser labradas esas piedras. Lea el Antiguo Testamento, Segundo de Crónicas, Primero de Crónicas. Ya cuando las piedras estaban listas, las pusieron para edificar el templo. Piedras costosas. Usted y yo, si somos hijos de Dios, somos piedras costosas. Por eso nos anda buscando Satanás para echarnos a perder. Antes no valía usted nada, ni yo tampoco, hasta empezamos lo contrario. Sí, ahora que el Señor te saca de las tinieblas, es el dueño de las tinieblas que te está buscando, y si le abres una rendija, se te mete y te destruye. El pecado está a la puerta. Desde Génesis 4 se nos advirtió. El pecado está a la puerta. ¿Quién está cuidando esa puerta? Está bien abierta en algunos hogares. Pensamos que Dios es tan bueno que no nos va a enviar al infierno. Esa es la doctrina de los romanos. Es el universalismo. Todos somos hijos de Dios, y qué gran mentira. Ese Dios que no te dice nada por forma de vivir y que lo está presentando desde hace mucho tiempo, ese no es el Dios de la Biblia. Desde un principio, ¿qué cosa le dijo Dios a Adán? Cuando lo puso en el huerto, dijo, de todos los árboles que hay aquí puedes comer. Papaya, mango, ¿a quién le gusta el mango? ¿Verdad? De todo puedes comer. Pero el día que comas de este árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, se lo dijo, vas a morir. Y así, si usted lee la Biblia con gran interés, se va a encontrar con un Dios que produce temor y produce miedo en su santidad. Ay de mí que soy muerto, dijo, ¿quién? Isaías, porque mis ojos han visto, ¿verdad? Al santo, siendo yo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces el Señor envió un ángel con un carbón encendido. ¿Y dónde se lo puso? Le habrá dolido, porque los labios es la parte más sensible de nosotros. ¿Para qué usamos los labios? Para dar un beso. Es muy sencillo. ¿Sí? Les decía yo el viernes, cuando la primera pesca milagrosa, ¿qué cosa fue que hizo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? No se puso a brincar por la prosperidad como ahora, sino a mí me impacta que se pone de rodillas y le dice al Jesucristo de la gloria, aléjate
aléjate, apártate de mí, porque soy un pecador. ¿Sí? Nosotros sucios nos acercamos, pretendemos acercarnos a Él sin arrepentimiento. No, hermanos, por su misericordia no hemos sido consumidos. Bendito Dios. Amén. Y así vemos sucesivamente cómo acabó el Señor con la gente antes del diluvio, por la maldad. Y lo hemos visto aquí, cómo acabó el Señor con Sodoma y Gomorra. Cómo dio a su Hijo unigénito para que Él se pusiera por ti. Aquí estabas tú y yo, y aquí venía el juicio tremendo para irnos al infierno. Pero salió Jesús y se puso en la brecha por nosotros. Y toda la ira de Dios, toda, sin excepción alguna, toda la ira de Dios fue contra Jesucristo. Por eso mucha gente no entiende el Evangelio, porque no concibe. Es que, ¿cómo puede uno dar a su hijo? Pues porque tú a tus hijos les permites y yo también que hagan lo que se les puede dar. Toda su ira, la ira que iba contra ti, contra mí, contra aquellos que Él ha redimido, ahí la pagó Jesucristo. Y cuando dijo consumado es, ya había terminado la obra. Por eso Él no bajó al infierno. Aquí voy al infierno, como dice la luz. Consumado es. ¿Qué cosa dijo el ladrón arrepentido? De cierto te digo que hoy me acompañarás al infierno, ¿verdad? ¿No? Cuando Él murió, que le dijo al Padre, Padre, te entrego mi espíritu. ¿Sí me explico? Juan 3:36. Así le dijo una persona que le dijera a alguien que estaba evangelizando, le dijo, no, es que se me hizo muy duro. Ah, bueno, pues se le va a hacer más duro que se vaya al infierno por no querer darle el evangelio completo. No completo, sino completo. Juan 3:36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto lo hemos leído aquí mucho. Y tengo que recordárselo, para que cuando le hable usted del Evangelio a una persona que usted dice que quiere y que ama, dígale, mira, esto es lo que está en contra tuya. Pero es que Él me ha dicho que Dios me ama. No, no te ama. El sol sale para justos e injustos. Es la gracia común, no la gracia salvadora. Espero que Dios nos ayude a entender las cosas, amados hermanos. Hoy vamos a seguir hablando de lo que Dios dice respecto al matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias. ¿Qué les dije? ¿Matrimonio? ¿Qué? Divorcio y nuevas nupcias. Si somos honestos, estamos presenciando la muerte del matrimonio. ¿Es usted honesto o no? La muerte del matrimonio y como consecuentemente la muerte de la familia. Están muriéndose. Esto ya se los dije una vez, se los voy a recordar. El año 2012, ¿se acuerdan? 585,404 matrimonios hubo. 2012. En el 2015 fueron 558,018 matrimonios. Disminuyeron los matrimonios en 27,386 en el 2015, según el INEGI. ¿Sabe qué cosa es el INEGI? Yo no luego me dicen qué cosa. Según el INEGI, tiene uno que andar buscando información para no andar haciendo mentiras. Los demás que no están casados viven en unión libre. ¿Usted conoce gente que vive en unión libre?
pues esos están en fornicación. ¿Y qué cosa les va a pasar a los fornicarios? Por eso a muchos no les gusta la verdadera palabra de Dios, porque quieren un Dios que se acomode a lo que ellos quieren creer. Primera de Corintios 7, mire, vaya por favor conmigo, Primera de Corintios 7, no quiero ir rápido porque no tengo hambre. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 1 y 2 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, fíjese bien, a ver, solteros y solteras, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Esto no borra lo que dice Hebreos, que honroso sea a todos el matrimonio. Es una honra ser esposo, una honra ser esposa. Les dije hace muchos años, yo oí un chino, un japonés, que decía: le doy gracias a Dios. Yo no era cristiano. Le doy gracias a Dios que soy marido de una sola mujer. Y los comandantes estábamos reunidos ahí escuchando la conferencia, nos volteamos a ver, ¿sí? Hasta que llegas a Cristo puedes entender esa palabra tan tremenda. Le doy gracias a Dios de ser marido de una sola mujer. ¿Cuántos podríamos decir eso? Le doy gracias a Dios de ser marido de una sola mujer. Yo no sabía que era cristiano, hasta después me di cuenta cuando conocí a Cristo, que era un hombre cristiano. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de Cristo. En el año, vamos allá a Corintios 6, 9, hablando de la situación, a causa de la fornicación, ¿qué dice el Señor? Versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, etcétera, etcétera, no heredarán el reino de Dios. Están en peligro de irse al infierno eternamente, y nosotros no queremos darles el evangelio verdadero. Qué responsabilidad, ¿no? ¿Verdad o no? Permitir nosotros que la gente se vaya al infierno sin decirles lo que Dios nos manda a decirles. En el año 2012 los divorcios aumentaron, fueron 99.509 divorcios. Hace 6 años. ¿Cómo estaremos ahora? 99.000. ¿Conoce a alguien divorciado? Pero ya se nos hizo normal. Vamos a ver qué dice el Señor. En el año 2015 fueron 123.883. Aumentaron los divorcios 24.374. En este país, viva México, fue de los primeros países donde el gobierno legalizó el divorcio con Venustiano Carranza en el año de 1914. En Italia se permitió por primera vez en el año 1970. En España en el año 1930 y se legalizó en el año 1981. Ahora en los registros civiles, ¿no ha visto usted que se anuncia el divorcio express? ¿No los ha visto? En una hora te divorcias. ¿No? Desde 1950 aproximadamente la destrucción de la familia ha crecido. Y voy a cuentas porque el caos que hay a nivel mundial no tiene otro motivo
que la destrucción de la familia. ¿Sí? No hay otro motivo más que la destrucción de la familia. Desde un principio Satanás le metió el pie al matrimonio, ¿verdad? Haciéndolo ¿qué? Dudar de Dios. Eva le creyó más al diablo que a Dios, y así habemos muchísimos. No moriréis, tú sigue tu vida, no le hagas caso al Señor que está frente a ti diciéndote no, tú vive tu vida, o sea, no vas a morir. Eso es lo que sigue diciendo el diablo a muchos de nosotros. No moriréis. Si Adán y Eva hubieran dado cuenta cuántos cementerios hay por todo el mundo y cuántas lágrimas y cuántos hospitales hay producto de su desobediencia. Escúchelo, por favor. Hay casas que son hospitales, otros que parecen cárceles con gritos y sombrerazos y golpes. En eso ha convertido Satanás nuestros hogares, no porque él pueda hacerlo, sino porque nuestro yo es muy duro. La dureza del corazón es tremenda. ¿Sí? Bendito es Dios. Desde 1950 la destrucción familiar ha crecido. Mateo 24, versículo 2, este pasaje usted ya lo sabe porque es de las señales que dejó escritas el Señor Jesucristo para nosotros, los que hemos nacido de nuevo y entendemos las Escrituras. Los entendidos resplandecerán, dice el Señor. Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, que dice, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, ¿por qué? Porque se multiplicó la maldad. ¿Qué estamos viendo? Infidelidad marital. ¿Qué más? El aborto, la liberación de la mujer, homosexualidad y la delincuencia ha crecido por esto. La drogadicción, matan por buscar para tener para las drogas, para el alcohol. Sociólogos dicen que el matrimonio debe ser radicalmente cambiado y mucha gente les hace caso. O tiene que ser eliminado y aducen que no han logrado llenar las necesidades emocionales de las personas. Para ellos el matrimonio ya pasó de moda. Una pregunta esposo, una pregunta esposa, una pregunta aquí a los solteros: ¿quién es el que puede llenar tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tu cónyuge? ¿El éxito? ¿El dinero? Quisiera yo que el Espíritu Santo nos encuadre bien. ¿Quién es el único que te puede hacer feliz? Con Cristo estamos completos. Pero repito, nuestra forma de vivir, me caso, dicen algunas niñas, para que me mantengan, ¿no? Sí. Ya no voy a trabajar, ¿para qué estudio? Si no lo ha ido, yo sí lo he oído muchas veces. Me caso para que me amen, el yo, ¿verdad? ¿Para qué te casas? ¿Para amar o para que te amen? Bíblicamente, es más bienaventurada cosa dar que recibir. ¿Para qué te vas a casar? ¿Cuál es el motivo de tu casamiento? Es que ya tengo 18 años, se me pasó el tren, dicen, ¿no? ¿Verdad? Hermanos, la edad adecuada, idónea para casarse, son de los 25 años para arriba. Porque ya sabes lo que vas a hacer. Y las estadísticas mismas dicen que los que se casaron jóvenes a los 20 años son raros los matrimonios que continúan todavía. El número de nacimientos fuera del matrimonio se ha incrementado desde el año 1970. Los gobiernos andan buscando soluciones a esto, pero no se quieren acercar al único que puede hacer lo que es Dios.
¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estoy viviendo yo? No te angustia ver lo que está pasando a tu alrededor. Hablo como hija de Dios y como hijo de Dios. Porque Jesucristo dice en un pasaje del Evangelio, viendo las multitudes como ovejas sin pastor, les dijo a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque su mies es mucha y sus obreros son pocos. Gente que se conduele de lo que está pasando. ¿Te duele lo que está pasando como hijo de Dios o como hija de Dios? ¿O vives para ti nada más? El 70% de los adolescentes tienen problemas emocionales. Aquí lleva más de 60 que se han suicidado en lo que va del año. Problemas emocionales los adolescentes que los papás ni se dan cuenta de eso. El 70% de esos adolescentes solo ven en casa a uno de sus progenitores y llegan a la graduación de la primaria o la secundaria y nada más ven a uno de ellos, y los demás ven a su papá y a su mamá, y ahí se les forma algo tremendo en esos jovencitos y esas jovencitas. El abandono por el egoísmo de los papás que se divorciaron. Todo esto está asociado con los índices de crímenes violentos. Todo eso está asociado con esto. Solamente Dios nos los puede señalar. No es tanto el ambiente, sino el pecado que mora en nosotros. Porque incluso a veces decimos a tus hijos: tus amistades, esta amistad no te conviene. Qué bueno que se lo digas. Pero a lo mejor la mamá del niño también dice: la amistad de tu hijo no le conviene, porque el pecado mora en nosotros. ¿Sí lo saben o no? Romanos capítulo 7. Segunda de Timoteo 3, por favor, ayúdenme. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 4. Aquí nos habla Dios a través del apóstol Pablo del carácter de los hombres en los últimos días. No estamos hablando nada que Dios no nos advierta. El carácter de los hombres en los últimos días. ¿Qué les dije? Según de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Aquí está para ti también, iglesia, más que de Dios. ¿Qué amas más? ¿Los deleites o a Dios? Y podemos hablar de varios deleites que no nos parecen pecado. Amadores de los deleites más que de Dios. Hay cosas que hablar de eso, pero creo que aquí en este pasaje vemos tres conductas directamente que han destruido la familia. Inmediatamente vemos el primero: amadores de su yo, amadores de sí mismos. ¿Conoces alguno o alguna que es amadora de sí mismo? Tienen hijos pero se divorcian, pero siguen amándose más ellos que, incluso en el último pasaje, amadores más de sí que de Dios. Y esto le habla a la llamada iglesia, que aman más los deleites que a Dios. Pero aquí nos estamos enfocando en esto: amadores de sí mismos. O sea, yo me divorcio, a mí no me interesa mi pareja, mi cónyuge,
no me interesan mis hijos, y no me interesa mi familia, ni la familia de mi esposa, no me interesa nadie. Yo quiero vivir mi vida, amadores de sí mismos. Otro punto, versículo, el número 2. Desobedientes a los padres. ¿Sí lo ve usted conmigo? En versículo 2, desobedientes a los padres. Yo me caso con este, pero yo no voy a casar. Desobedientes a los padres, ¿verdad? Cuando te casaste le avisaste a tu papá, a tu mamá, etcétera. Desobedientes a los padres. ¿Lo está usted viendo conmigo o no? Antes les preguntaban a los papás. Le decía la mamá, la niña a la mamá, mamá, me voy a casar con fulano. ¿Cuánto gana? No, yo lo voy a mantener. Vean la situación cómo está. El hombre ahora es el amo de casa. Así es en Estados Unidos. Y la mujer es la que sale a trabajar porque gana más que el hombre. Porque ya está la comida. Sí, mi amor, te preparé esto. No está malo que le hagas de comer de vez en cuando, pero tienes tu trabajo. Tú eres el responsable de tu casa. 1 Timoteo 5:8. Es que no me va a alcanzar porque quieres vivir como vive la demás gente. Yo me acuerdo cuando me casé con mi esposa, me decía, aunque es un cuartito que sea de nosotros, ahora aquí es un litro, ya un cuartito. Sí. Luego el otro tercer punto, sin afecto natural. Sin afecto. Son las tres cosas que vemos aquí, de advertencia de parte de Dios. Cuando la familia desaparece, ¿qué cosa es lo que acontece? La anarquía. Ayer nos hablaban de la anarquía, el desgobierno. ¿Cómo ve usted el mundo? Ya no respetan a los gobiernos. Ya no se respetan los gobiernos. ¿Por qué? Porque no respetamos el principal gobierno, que es el de la casa. Porque nos casamos se casó la mujer con un hombre que probablemente tenía mucho carisma, muy educado, lo que tú quieras, pero ya viviendo en la casa te das cuenta que no es así. Siempre que estamos tratando de conquistar algo, si no está Cristo en nosotros, siempre actuamos como si fuéramos caballeros. Y la mujer que, ¿verdad? La mujer es muy sensible a las atenciones, varón. Si tú te casas y no tienes atenciones para con tu esposa, ten mucho cuidado. Y si ella trabaja, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Bendito sea Dios. Entonces, cuando la familia desaparece, el resultado es la anarquía. Estamos viviendo una anarquía brutal que no se va a componer. Ahora más que nunca es cuando nosotros, que nos decimos cristianos y estamos casados, debemos de ser esa luz del mundo. Ahora más que nunca nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos y hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Cuándo? Siempre. Lo dice la palabra en Deuteronomio 6, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes caminando con ellos, háblales la palabra. ¿Sí lo han leído alguna vez? ¿Lo hacemos? Y luego nos quejamos de que no salen las cosas. ¿Por qué no salen las cosas? Porque hemos hecho a un lado el manual, la palabra. Ahora es cuando más necesita el mundo que seamos esa luz. ¿Qué cosa les dijo el profeta Jeremías? Aquí lo hemos hablado, Jeremías 6:16.
Preguntad por qué por las sendas antiguas. Paraos en los caminos, detente hoy, familia, porque somos familia de Dios. Detente hoy, no te vayas a una fiesta, no te vayas a otro lado, vete con tu esposa, tus hijos, si tu esposo no está aquí, ve tú a meditar lo que Dios quiere de tu vida. Detente, deja la fiesta, la pérdida de tiempo a un lado y vete a tu altar, allá a tu cuarto, a tu recámara. Señor, aquí estoy, enséñame la senda antigua. Porque dice, paraos en los caminos, detente, pregunta por la senda antigua y andad por ella, y el resultado hallaréis descanso para vuestras almas. Queremos tener un descanso en un box screen ahí y que te lo mandan por televisión y que no es cierto. Hablamos de un descanso del alma. Mucha gente necesita un descanso en el alma. Por eso se van a las drogas, al alcohol, por eso cambian de esposo, de esposa, andan buscando sin encontrar. A nosotros un día nos hará un encuentro el Cristo de la gloria y nos ha estado enseñando qué cosa es el verdadero descanso, el reposo. Pero no queremos igual que el pueblo del Antiguo Testamento, y dice ahí Jeremías, y no quisisteis. ¿Ustedes querrán? Vuelvan al principio. Dejen que Dios determine tu vida, porque no te perteneces. Si es que entiendes que eres hijo y que eres hija de Dios. Que Dios nos ayude de veras. ¿Sí? Las culturas cambian. Las culturas cambian, los estilos de vida fluctúan. Las modas también. Aún los modos de pensar van y vienen con el transcurso del tiempo. Tú antes pensabas de una manera, pasó el tiempo y ahora piensas de otra manera. ¿O no es así? ¿O sigues en la necia? Pero los principios de Dios nunca cambian. A Dios no lo doblas con lágrimas, sino con obediencia. Arrepiéntete, dice el Señor, y créete en el Evangelio. Mateo 19. Mateo 19, versículos del 1 al 12, al 11. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que vienen en los versículos anteriores, habla de los dos deudores. ¿Sí? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, acostúmbrese a estudiar. Cuando usted encuentra esto, vuélvase hacia atrás para que sepa usted qué palabras fueron. Escudriñe las Escrituras, ¿sí? Porque no está suelto todo. Tiene una hilación completa, es la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vemos que el conflicto del divorcio no es nuevo, es antiguo, pero ahora se ha acrecentado más, y dentro de los que nos decimos cristianos. Los religiosos acechaban a nuestro Señor no para saber la verdad, sino para hacerlo caer en algún error. ¿Por qué le van a preguntar a Jesucristo si es lícito repudiar a una mujer si los fariseos enseñaban Malaquías capítulo 2, donde dice: yo aborrezco el repudio, dijo Dios? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí han leído Malaquías 2? Ya sabían que Dios aborrecía el repudio. Bendito Dios.
Había multitudes de personas y ahí le preguntaron al Señor, ¿es lícito divorciarse por cualquier causa? Bendito Dios. ¿Qué les dijo el Señor? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Está diciendo, ¿no son ustedes los que enseñan la palabra? Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no entiendes que hay que nacer de nuevo. ¿Cuántos pastores, cuántos maestros de escuela dominical, cuántos maestros no hemos entendido lo que Dios quiere enseñarnos? Y le damos componendas al Evangelio para que la gente no se moleste, para que la gente no se ofenda. Lo siento, el ofendido es Dios. Tu vida y la mía ofendieron mucho a Dios. ¿O estoy diciendo mentiras? Bendito sea Dios. Y ahí les está diciendo el ideal divino de Dios para el matrimonio. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre, dice la Santa Palabra. ¿Sí? Dios mandó que el ideal divino establecido por Él no sea quebrantado por ningún acto o por ningún decreto humano. Nadie puede decretar. Ahora yo escucho pastores y personas, decreto. ¿Quién eres tú para decretar? ¿Quién te dijo eso? ¿Sí? Declaro. ¿Qué vas a declarar? El único que tiene poder para decretar y declarar es Dios. Mas, sin embargo, son doctrinas que han entrado. ¿Y cómo les gustan ese tipo de doctrinas? Ajenas totalmente a lo que Dios manda. Bendito es Dios. Amén. El ideal divino es que ningún acto, ni ninguna autoridad puede decretar un divorcio. Entiéndanlo. Qué peligroso es esto. Versículo 7, pensaron, dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí pensaron que habían agarrado al Señor Jesucristo. A ver, dinos, ¿por qué Moisés, por qué él sí lo hizo? Versículo 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Hebreos 2 dice que no endurezcamos el corazón a causa del pecado. El pecado te endurece tu corazón. Si eres una persona rebelde, tu corazón puede hacerse más duro, más duro, más duro, más duro y más duro. Entiéndanlo, por favor. Cuando tú eres una persona rebelde, estás del lado del rebelde mayor que Satanás. Cuando tú dices una mentira, te pones del lado de Satanás. Hermano, repito con mucho cariño, mucho respeto para con ustedes, si ustedes creen que es muy fácil llegar al cielo, no se crean. Porque allá no puedes entrar con tu pecado. No, es una senda estrecha. Una senda estrecha. Son muchos los que se salvan entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a querer entrar y no podrán. Ábrenos, Señor, ábrenos. Apartados de mí, a las personas que tenían vida de iglesia, iban a la iglesia cuando tenían algo bueno. No fallaban a los cultos, llegaban a tiempo, traían su Biblia, pero no tenían el Espíritu Santo, no se llenaba. Vida de iglesia y no de vida de Cristo. ¿Usted cómo está en ese aspecto? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Apartados de mí, nunca os conocí. Ahora ya no se predica del infierno,
Yo estoy terminando un estudio sobre el infierno. A ver, aquí sobre todo. Muchos dicen es que el infierno no existe. El infierno es el que estoy viviendo ahora con mi cónyuge, pues a veces se convierte en el infierno, ¿no? ¿O no es cierto? ¿Recuerdas de aquel niñito que encontraron de 8 años en la patrulla como a las 2 de la mañana? ¿Y qué andas haciendo? Pues en salir de mi casa. ¿Dónde vives? En el infierno. ¿Y sabes, no? Sí, en la verdad. ¿Cómo se llama tu mamá? Idiota. Y tu papá, imbécil. Ya llegaron ahí. Y escucharon una voz de hombre que dijo, es que este es un infierno. Ahí dijo. Yo la voz de mujer, es que eres un imbécil. Ese es mi papá. Tú eres un idiota. Mi mami, ¿no nos llamamos así nosotros alguna vez? Piénsenlo, no se rían, lloren. Nunca nos insultamos. De ese modo, y a los ojos de Dios, oídos de Dios, aquí estamos, ¿verdad? Pero tenemos un matrimonio todo al revés. Y los jovencitos acariciándose los cuerpos no quieren llegar a lo último, porque no, es que me tengo que considerar virgen. Tienes que ser virgen desde la mente hasta tu cuerpo. Porque tal es el pensamiento, así es Él, dice Proverbios. Dios tiene poder para restaurar tu vida si se lo permites. No estoy hablando a justos, sino a pecadores, dijo Jesús, yo siendo el primero de ustedes. Mas al principio no fue así, dice el Señor, versículo 8. ¿Sí? Y luego dice, y yo, ya no Moisés, y yo, dice el Cristo de la gloria, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Yo, el Dios del universo hecho hombre, yo os digo, Moisés les dio carta de divorcio por la dureza del corazón, pero a partir de hoy yo vine a restaurar el nombre de mi Padre tan ofendido y he venido a restaurar a aquellos a quien mi Padre eligió para que vivan una vida conforme a lo establecido por Dios. Ese es el Evangelio. Es un Evangelio que perdona y que restaura. ¿Qué cosa dice Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué dice Romanos 8:29? A los que antes conoció los predestinó para ser formados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el Señor, restaurándonos a la imagen de Dios. No físicamente, sino en una conducta santa. Hay poder. Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. El que lo tenga tiene que vivir esa vida, tiene poder para vivirla. El que lo tenga por mucho esfuerzo que hagas no vas a poder. Si no tienes el Espíritu Santo, vas a estarte frustrando y frustrando. Pero si el Espíritu Santo vive en ti, tienes el poder de vivir como Dios manda. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué cosa se perdió? La obediencia a Dios. ¿Sí lo sabe? Se perdió la obediencia a Dios. Vuestra obediencia debería ser notoria a todas, dice Romanos 16. Mas quiero que seáis ingenuos para mal y prontos para el bien, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La obediencia. La obediencia. ¿A quién? A lo que Dios dice. Señor, tu palabra dice que se puede componer mi vida y mi matrimonio siguiendo lo que tú estableciste. Yo, el hombre, yo voy a hacerme cargo de mi casa, Señor. Probablemente vamos a dejar de hacer muchas cosas, de tener muchas cosas, pero queremos tenerte en la casa aquí, Señor. Si Él vivió, no tenía ni una almohada donde recostar su cabeza. Nosotros tenemos hasta camas de agua, ¿no? Para nadar dormidos. Vean lo que Dios dice, hermanos.
No fuimos hechos para tener cosas. Entiéndalo. Deje de buscar las cosas. Busque el dueño de todas las cosas. No fuimos hechos para cargar cosas que estamos pasando. Fuimos hechos para ser señores. Eso fue lo que le dijo el Señor a Adán y a Eva: señoreen. Señoreen sobre toda la creación, menos señorear a los hombres, porque eso es cosa de Dios. Por eso el diablo ha llevado a los hombres hasta lo más bajo, ¿sí? A fumar marihuana, cocaína, etcétera. A las mujeres en muchos lugares tener ayuntamiento con animales. Aquí está todo lo que Dios dice. Es la paciencia de Dios para con nosotros como iglesia. Y usted no lo sabe, el espíritu de Elías está viniendo. Así lo dijo Jesucristo. El espíritu de Elías, ¿qué predicó Elías? Arrepentimiento. ¿Qué más predicó Elías? ¿Sí? Restauró el altar de la casa que estaba destruido. ¿Cómo está tu casa? ¿Tienes tu altar? Oras con tu cónyuge, con tus hijitos, te pones a orar, a platicar de las cosas más importantes que hay. ¿Cómo están? Muy preocupados y muy ocupados en otras cosas, ¿no? Conocemos más de los deportes y otras cosas que lo que Dios quiere enseñarnos. Bendito es Dios. Él vino a restaurar la obediencia a Dios. Mire, ¿qué dice 1 de Corintios capítulo 7, por favor? Quiero decirles que para mí estas 5 enseñanzas han sido sumamente vitales para mi vida como pastor. Sumamente vitales, porque es el único momento, es lo que Dios quiere para que haya un verdadero avivamiento en su iglesia, que nos volvamos a Él, que nos volvamos a Él. Si no, todo lo demás es apariencia, todo lo demás es apariencia, todo absolutamente. Y Dios conoce el corazón tuyo y el mío. Este pueblo de labios me honra solamente. A tus pies cantamos, no a tus pies. ¿Por qué no te humillas? ¿Ya te humillaste a sus pies alguna vez? Decirle: Señor, reconozco mi maldad, Señor, cámbiame. Volví a hacer lo mismo de antes, Señor. Me he vuelto mentiroso, Señor. Me he ido separando del cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo. No te puedes separar, no dejando de congregarse como otros tienen por costumbre. Es un mandamiento de Dios. Y yo en lo personal, no es que yo te quiera tener aquí, esto es conflicto entre tú y Dios. Dios quiere plantarte aquí. Si te va a plantar aquí, es porque quiere que des fruto. Porque todo pámpano que ni no de fruto será cortado y echado al fuego. Eso debe de ser preocupante. ¿Qué buscas para congregarte? ¿Música? ¿Qué cosa es lo que buscas? Porque constantemente Dios te va a estar exhortando. La palabra en el púlpito tiene que ser exhortación, y la consolación te la da el Señor cuando obedeces lo que escuchaste. Viene el consuelo de Dios para tu vida y te dice: no temas, yo estoy contigo. Pero quiere eso, que ese canto que cantamos sea una realidad a tus pies. ¿Tú sabes qué es estar a los pies de Cristo? Que Él se digna a poner sus divinos pies encima de ti y te vaya aplastando, 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 como hacía el pino antes. Aplastando, eso es lo que significa Getsemaní, estrujamiento. Ahí el Señor fue estrujado tan fuerte que sudaba hasta gotas de sangre. Ve lo que dice el Evangelio. Dile al Señor: háblame, háblame, porque me estoy endureciendo cada día más, Señor. No lo permitas, porque si te endureces, a lo mejor nunca fuiste cristiana ni cristiano. Cuando el Señor te empieza a hablar, empiezas a sentir un dolor profundo en tu corazón por haberlo ofendido otra vez.
¿Qué cosa decía el rey David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Había adulterado, había mandado a matar al esposo de aquella mujer Betsabé, y el hombre sentía la mano, porque dice, porque la mano de Dios se puso encima, la mano de Dios para sus hijos pesa mucho. David lo dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él se dio, que nuestro Dios se compadezca de ti, de mí, y que ponga su mano poderosa, ¿sí? Y que vaya aplastando ese hombre feo y viejo y monstruoso que provoca tanto daño en nuestra casa y fuera de nuestra casa también. En lugar de ser bendición, volvemos a ser una maldición y volvemos a vituperar, porque a través de nosotros dice, ¿ese es cristiana? ¿Ese es cristiano? No, hombre, no me digan eso. Hace muchos años un varón que lo aprecio mucho me dijo que él se molestaba mucho. Yo me molesto porque tengo un compañero de trabajo que dice que él va a las iglesias para conseguirse a las jovencitas. Dice, ya llevo más de 3 que me he acostado con ellas. Tremendo. ¿Las jovencitas qué? Dios. Entonces el versículo 9 dice aquí nuestro Señor Jesucristo, y declaró con total autoridad que la anterior indulgencia dada por Moisés respecto al matrimonio quedaba a partir de aquel momento abrogada. No hay matrimonio, no hay divorcio. No hay divorcio. A partir de ese momento solo habría una causa de divorcio. ¿Cuál es? La falta de castidad. La falta de castidad. Tanto el hombre, escúchenme, jovencitos solteros, jóvenes varones, tienes que llegar al matrimonio virgen, igual que la muchacha. La gente se ríe de eso afuera, pero es lo establecido por Dios. Yo antes de ser cristiano pensaba diferente. Puras monstruosidades, permito, para constatar que era hombre. Así hablan, así piensan los hombres en el mundo. Y a las mujeres las prepara para que se case con alguien que tenga dinero con qué mantenerlas. Así es. Los matrimonios entre los industriales es para amarrar negocios, empresas, y andan con quien se les pegue la gana, las señoras y los señores. Pero aquí, sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Que se van a burlar de ti, que se burlen. Al tiempo verán las cosas. ¿Sí? Bendito es Dios. A partir de ese momento, entonces, solo había una causa de divorcio: la falta de castidad. Si alguien se divorciaba por alguna otra razón y volvió a casarse, era culpable de adulterio. ¿Cuántos adúlteros habrá? Y otra cosa, vemos una persona que adultera y se nos olvida que antes que era el pasado el adúltero. Ahora no sé. Qué bueno, hombre. Qué buena suerte tienes, ya tienes, ¿no? Y lo platicamos. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Son pocos los que tienen temor de Dios. Y qué triste va a ser que cuando se den cuenta ya no va a haber oportunidad. Ahora es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Que reconsideres tu camino, tu matrimonio, tus hijos. Yo no puedo salir desde hace años de esto. No puedo. Constantemente Dios me lleva a hablarles de la familia, del matrimonio. Bendito es Dios. Amén. Vamos a Mateo 5, por favor.
versículos 31 y 32. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bajo la ley del Antiguo Testamento, el divorcio era permitido en base a lo que dice Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 24, por favor. El divorcio estaba permitido bajo la ley. Y aquí en Deuteronomio 24, del 1 al 4, vemos con claridad por qué se permitía el divorcio. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, fíjense. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da a heredar. ¿Qué dice? Era el divorcio por desagrado o incompatibilidad. El desagrado, ¿cuál era? El engaño. Una cosa indecente de no haber hallado a su esposa virgen. Deuteronomio 22, bueno, ya la virginidad solamente, quién sabe por dónde dicen las muchachas, ¿no? Y luego quieren componer, Dios puede componer las cosas, claro que sí, pero tienes que arrepentirte y reconocer tu maldad. Y no estar buscando cómo tapar tú las cosas. Deuteronomio 22, ¿ya lo tiene? Aquí hay mucho, del 13 al 21. Dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, o sea, tener relaciones sexuales, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé, me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre, fíjese hasta dónde va la situación, papás. El padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di a mi hija este hombre por mujer virgen, y la aborrece. ¿Tienen injerencia los padres o no? ¿Papás? ¿Tienen injerencia? Sí, dice el Señor. Sí, dice el Señor, porque herencia de Jehová son tus hijos. Algunos ya quieren que se case, que se vaya, ¿no? Pero si está trabajando y coopera, espérate, no te cases. Esto es muy serio, hermano, lo que estoy viendo conmigo. Es muy delicado que yo me ponga a ver estas cosas, porque son muy importantes para mí y para usted. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, los cuales dará el padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. ¿Se acuerdan cuando el medio hermano de Tamara lo que iba a violar, que sí la violó? Le dijo: no hagas vileza en Israel. Dile a mi padre que me entregue, y él me va a entregar. Vileza. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios, y tal parece que seguimos cometiendo vilezas. Somos el Israel espiritual de Dios.
¿Sí? Amén. Ay, Dios. Dice, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por esposa y no podrá despedirla en todos sus días. ¿Cuántos canallas andan por ahí? ¿Sí? Pero también la mujer tiene la culpa por no seguir los lineamientos que sus papás le deben estar enseñando en toda palabra escrita de parte de Dios. Perdemos el tiempo con la comadre, por muchos lados perdemos el tiempo y luego queremos vivir una vida como Dios quiere e irnos al cielo, cuidado, porque no podemos hacer un lado a la palabra del Señor. Los profetas cuando profetizaban decían, yo digo, no, la palabra, Jehová dice, siempre diciendo lo que dice Dios, y no le añadían absolutamente nada. Versículo 20, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal del medio de ti. ¿Qué piensa? No es que estamos en la edad de la gracia, dice la era de la, por favor. La gracia siempre ha existido. Noé halló gracia, María halló gracia. Esto lo hemos hecho a un lado en las iglesias. Nos hemos puesto a hacer muchísimas cosas, muchos eventos y muchos adornos. La palabra no necesita adorno. Usted necesita escuchar bien lo que Dios dice, y no adornarle, ni añadirle, ni quitarle absolutamente nada, porque Dios no es un Dios de confusión. Muchos preguntamos por allá, preguntamos por acá para ver que nos digan lo que queremos escuchar. Yo no puedo. Yo les digo lo que Dios dice. El Señor cuando me dijo, vas a predicar mi palabra, yo te voy a sostener, y no era yo pastor. Hace 30 años más o menos me habló la palabra el Señor a través de mi esposa. Y hasta hoy me ha sostenido el Señor con muchas lágrimas. Realmente pudiera decir yo, escasez, no ha habido en mi casa escasez. Hubo momentos que no había dinero, pero estaba la comida ahí en el refrigerador de la casa de ustedes. Se los digo para gloria, como dijo Julio, se los doy como testimonio de que Dios no abandona a nadie. Es más, uno es el que lo abandona por querer vivir un evangelio de nuestra manera. Y luego queremos componerlo. Es que Dios es bueno, cuidado. Dios es bueno, pero Dios es santo. Escudriñad las escrituras. ¿No dice así el Señor? Erráis ignorando las escrituras del poder de Dios. ¿Cuántos somos erráticos en una congregación? ¿Cuánto tiempo le da usted al Señor para aprender de Él en la palabra? Y en la oración, ¿cuánto tiempo? ¿1 hora al día? Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo? Porque 1 hora al día al año, ¿cuántos son? 365 horas. Entre 24. ¿Cuánto? Es muy poquito tiempo. Por eso dice el Señor, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque te agrada estar en comunión con el eterno Dios. Bendito sea Dios. Amén. El adulterio era castigado con la muerte, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Ahora, ¿cuántos adúlteros matan y dentro de nosotros? Véanlo con claridad, hermano. Dios es bueno, ¿sí? ¿Y qué de las personas que se divorciaron antes de ser salvas? ¿Qué hace Dios con esas personas? Personas que antes de arrepentirse y sin ser nueva creación en Cristo, se casaron, se divorciaron, o sea, divorcios ilegítimos y nuevos matrimonios contraídos antes de la conversión. Todos esos divorcios
Todas esas cosas que hicimos han sido perdonados a aquella o aquel que ha nacido de nuevo, según la palabra de Dios. 1 Corintios 6. No hay pecado que Dios no tenga poder para perdonar, pero no es borrón ni cuenta nueva. Muchos lo han agarrado así. ¿Ya tienes el 1 Corintios 6? Del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ahí están los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ahí están. Los que se divorciaron y se casaron otra vez antes de ser cristianos. ¿Lo está usted viendo conmigo? ¿O no? ¿Sí? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De aquí está el milagro. Y esto erais algunos. Ahí está el milagro de misericordia de Dios para esa gente. Yo estoy dentro de esos. ¿Sí? Pero luego sigue diciendo el Señor: mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y eres algo santo, apartado para Dios. Ya no eres cualquier cosa. Si tú quieres seguir viviendo como cualquier cosa, ya es problema tuyo. ¿Sí? Bendito Dios. Debemos llorar por aquellos cristianos que se han divorciado de una manera antiescrituraria, es decir, contra lo establecido por Dios para el divorcio, y se volvieron a casar. Hay muchos. Aquí había una congregación grande ahí donde tenía su culto especial para divorciadas y divorciados. Y la idea era que volvieran a casarse. Qué tremendo, ¿no? Nosotros tratando de que los divorciados y las divorciadas se casen. ¿Qué dice 1 Corintios 7? Miren, por favor, no estoy terminando. Si está usted para divorciarse, no vaya a divorciarse ya, por favor. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios de todo corazón y entregue su vida totalmente al Señor. Entrégueseles de Él. Todas las almas son mías. Peor es para aquellos que han escuchado la palabra y siguen su necedad. Van a tener el peor lugar en el infierno. 1 Corintios 7, les dije. Ay, Dios santo. Versículo 27 y 28. Escuchen, solteros. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casar. ¿No lo dice o qué? ¿Por qué será? Hijo, me pone a pensar esto si me divorcio. Versículo 32 al 34. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. ¿Cuántos están acongojados en su matrimonio? No me digan que no. Puro pan de pollo y muchas cosas, ¿no? Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. O sea, el soltero que es hijo de Dios verdaderamente tiene cuidado de las cosas del Señor. Está al servicio del Señor. No está al servicio suyo. ¿Sí? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Si te vas a casar, muchachita soltera, busca un soltero así. No, mejor no vamos a echar a perder, mejor que siga sirviendo al Señor. No seas así. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ah, sí, a ver, Pedrosa, sí, a ver, incorrecta. Así dice el Señor, de cómo agradar a su mujer. Hay así mismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor
para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal de que sea el Señor. Amén. Es lo que dice el Señor en su santa palabra. Debemos de orar por esas personas que se dicen cristianos y se han casado, se han divorciado, personas que van con la tercera mujer y los pastores no les dicen nada, y sobre todo si dan buen diezmo y ofrendas, pues ahí los dejo, ¿no? Vendemos el evangelio, la mercadería. Tenemos la mala costumbre, estoy terminando, de que todo lo que nos sale mal le echamos la culpa a Dios. No me diga que no, por favor. Esa es la mala costumbre, de que todo lo que nos sale mal le echamos a Dios la culpa de nuestra irresponsabilidad. Proverbios 19:3. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros aceptar nuestra culpabilidad, y si yo no la acepto, no hay perdón de Dios. Dios perdona a aquellos que aceptan su responsabilidad. ¿Ya tiene usted Proverbios 19:3? Dicen, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ya no voy a mi iglesia porque ahí la ve. Traes algo en tu corazón, no le eches la culpa ni a la iglesia ni al pastor. Por favor, así acostumbrado. Y ahí te empuja Satanás para que andes de un lugar a otro y no hagas raíz y no des fruto. Y todo pámpano que vino de fruto será cortado y echado al fuego. Qué peligroso es, hermanos. ¿Sí? Cuando arruinamos nuestra vida, nos volvemos contra de Dios y lo culpamos. Es que no es justo lo que hace Dios. No es justo, no es justo. Ya les dije, no pidan justicia, pidan misericordia, porque si pides justicia te vas al infierno en este momento. Porque eso es lo justo. ¿Entendió bien, iglesia? Lo justo de Dios es enviarnos al infierno. Por eso hay que pedirle misericordia. Ojalá me explique. Ojalá me explique. La mujer que tú me diste me engañó, dijo aquel, ¿verdad? El irresponsable Adán, porque Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Esa palabra todavía sigue escuchándose en las iglesias. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás caminando hacia arriba o estás caminando hacia abajo? Es que oí tu voz y tuve miedo. No me gusta escuchar la verdadera palabra, porque me molesto o me da miedo. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Cuántos se esconden de la verdadera palabra de Dios todavía? Porque te dice lo que es y lo que tienes que dejar y lo que tienes que hacer. Bendito Dios. ¿Saben algo? Escuchen bien esto. A un nivel más alto de lo que podemos imaginarnos, la apostasía, y muchos están apostatando, la apostasía tiene sus semillas en el fracaso moral. ¿Lo escuchó? En el fracaso moral. Nos enredamos en alguna forma de inmoralidad, y en lugar de reconocer nuestra culpa y pedir perdón con un corazón arrepentido y apartarnos del pecado, le damos la espalda al Señor Jesucristo. Y nos enfurecemos contra Dios. Es una monstruosidad culpar a Dios por las consecuencias de actos que hemos hecho, las cuales Él ha prohibido y que las ha dicho con mucha claridad. Tres versículos más. Isaías 8:13. ¿Ya lo tiene? Isaías capítulo 8, versículo 13. Escuche bien, por favor. Dice,
¿Ya lo tiene? Cuando lo tenga, díganme a mí. Isaías 8 está después del 7. Eduardo. Versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, Él sea vuestro temor. ¿Y qué más? ¿Has escuchado predicadores que dicen que no hay que tenerle miedo a Dios? ¿No conocen entonces? ¿No conocen? Estaba la tormenta ahí tremendamente y el Señor iba en su barca con los apóstoles y fueron y lo levantaron. Señor, ¿no ves que perecemos? Y se para el Señor y le dice a la barca: calla, enmudece. Y vieron que se calmó. ¿Y qué fue que pasó con los discípulos? Les dio más miedo que la tormenta por la cual estaban pasando. ¿Quién es este? ¿Quién es este que ante los vientos enmudece? ¿Sí? ¿No tienes miedo a Dios? No, porque sigues viviendo como se te da la gana. Crees que eres libre, no eres libre. Eres esclavo de Dios si es que has venido a ser una persona nacida de nuevo. Yo me acuerdo cuando le teníamos miedo a los papás, que yo hacía alguna cosa y hacía yo invocación y me echaba yo saliva en las orejas para que no me agarraran, de todo me agarraban. Me agarraba mi papá el cinturón y ¡ay! Me empecé yo a gritar hasta que me diera ¡ay! Espérate, si no te doy todavía. ¿No? Pero así somos escandalosos. ¿No? Así somos escandalosos. Salmo 119, versículo 120. Hermano, que Dios te bendiga, que trate Él contigo. Yo me declaro incapacitado para cambiarte. Solamente te digo lo que Dios me dice que yo te diga. Y no te estoy juzgando en ninguna manera. Todavía no estás en tiempo de juicio. Todavía tienes acceso al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Acercaos en plena certidumbre de fe, te dice el Señor. ¿Ya lo tiene? Salmo 109, versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. De tus juicios tengo miedo. Termino con Santiago 4, esto ya lo leyó mi hermano Julio cuando estaba terminando la clase. Santiago 4. Y ahí está el ofrecimiento de Dios para tu vida. ¿Tú sabes cómo la estás viviendo? ¿Realmente quieres agradarle a Dios? No es fácil agradarle a Dios. No es fácil agradarle a Dios, pero tienes que entrar a obedecer lo que está establecido en su palabra. Santiago 4, ¿ya lo tiene usted? Versículo 1, fíjese bien, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen los divorcios? De las pasiones. ¿Lo ve conmigo o no lo ve? De las pasiones. La pasión es un fuego tremendo que te arrastra al infierno. Luego los versículos 7 al 10. Someteos, dice el Señor. Escuche lo que le está diciendo a usted y a mí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Luego dice el Señor, acercaos a Dios. Dice, acércate a mí. Y Él se acercará a vosotros. Luego nos dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. ¿Cómo eres? ¿Eres una persona de doble ánimo que vives de acuerdo a tus emociones o vives de acuerdo a lo que Dios manda? Un día te sientes bien con una persona, al otro día con la misma persona te sientes mal. Son personas de doble ánimo. ¿Cómo te sientes? Bendito es Dios.
Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Luego dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué oportunidad te está dando Dios hoy, iglesia? ¿Si la estás contemplando? ¿Cómo está tu camino delante del Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están con tus responsabilidades delante de Dios? Hoy te invita el Señor a que lo conozcas, que te humilles, que te acerques a Él y Él se va a acercar a ti. Y entonces Él te va a exaltar. Él te va a exaltar. Esa es la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Y ya terminamos con esto. Y ojalá usted empiece. ¿Sí? Como cuando iba saliendo, terminó el servicio e iba una señora anciana saliendo de la congregación y le dijo a alguien, oiga, ya terminó el culto. No, dice, apenas voy a empezar a hacer lo que escuché. El culto no termina ahorita. Usted tiene que seguir meditando y pensando para poner por obra lo que Dios le dice. Dios no está perdiendo el tiempo por usted. Yo tampoco estoy perdiendo el tiempo. Es usted la que puede perder hasta su vida si no reconsidera usted su camino. De veras, amado hermano, piense en lo que escuchó. ¿Sí? Y creo que si usted investiga bien lo que escuchó, va a ver que no hay nada de concepto humano. Padre, quiero darte gracias, Señor, por haberme permitido hablar estas cosas a esta congregación, que yo sé que tú la amas, Padre, que tú la amas, Dios, y quieres realmente que haya un rendimiento total a ti, Señor. Padre bendito, a veces decimos, es que no le sirvo al hombre. Pues qué bueno, pues si sabes que no le sirves al hombre, pues qué tremendo es que le sirvas a Dios a tu manera. Por favor, enséñanos cómo hablar, cómo expresarnos, Dios, porque tú nos estás oyendo constantemente, Padre. Y yo sé, porque yo sé y lo creo, que tú nos estás dando una oportunidad gloriosa, Padre. Nos invitas en tu misericordia, porque te acuerdas que somos polvo, Señor, a que nos acerquemos a ti confiadamente hasta tu trono de gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor. Que podamos obedecer, Señor, lo que sabemos que tenemos que hacer y no lo hemos hecho, Padre. Ayúdanos, Señor. Cambia todo lo que tengas que cambiar, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, que tú seas visto, que tú seas glorificado y que tú seas santificado en mi vida a través del mundo espiritual que nos ve constantemente y a través de las personas que nos ven cuando salimos, entramos en la casa, al trabajo, que vamos de compras, etcétera, Señor. Que puedan ver, Señor, que somos llamados los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Padre. Te ruego que bendigas a los que están aquí en esta tarde, Padre. Que tengas piedad de ellos y de mí, de mi esposa, mis hijos, de mis nietas y de las familias de los que se encuentren aquí en esta tarde, y que puedan, Señor, hablarles a sus amistades de la verdad tuya, Señor. Padre, vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Despídase de su hermano.